Primeramente le damos las gracias a todos ustedes hoy en esta mañana porque han escogido el tiempo para estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Le damos gracias a los visitantes que se encuentran entre nosotros. Esperamos que si es su primera vez visitando entre nosotros, que si acaso usted ha escuchado alguna cosa que no entendió o que quizás le haya causado un poco de duda porque no está acostumbrado o acostumbrada en escuchar las cosas como les escuchó en esta mañana, quiero darle a entender que estamos listos para ayudarle en contestarle su pregunta o para quitarle su duda de su mente. Para ustedes del pueblo de Cristo Jesús que se encuentran con nosotros, agradecidos estamos porque están cumpliendo con su deber, su obligación, con nuestra obligación de estar aquí para servir al Señor, para estudiar su palabra, servir al Señor y participar de los alimentos que se nos dice que participemos cada primer día de la semana. I first of all want to extend a thank you to all of you who are listening with us this morning. Especially those of you who have visited this congregation or visiting for the first time this congregation. It might be that there's a possibility that you have heard things that you haven't heard before. It is a possibility that you will hear things that you have heard things that will cause you some problems because you're not familiar with the in-depth of such situation. And because of that, it creates doubt in your mind. We're here to let you know that we're here to serve and to help you. If that is the case, we want to answer your questions. If you have doubt in your mind concerning certain things that you have heard, we like to answer those questions and to alleviate the doubt within your mind and to make sure that you understand completely what the Word of God teaches. For those of you that are members of the body of Christ, we're so happy that you chose to be here this morning. It is our obligation to come every first day of the week. No buts. Every first day of the week, we are obligated to come to assemble before God, Hebrews 10:25, and to fulfill our obligation of all the things that we need to do every first day of the week. And for that, we thank you, and we encourage you to encourage those that are not here with us this morning to come and do so. Como todo tiempo, hermanos, voy a leer solamente unos pasajes en inglés y luego los demás los voy a decir, pero no los voy a leer. Y espero que ustedes, los que están escribiendo los pasajes y que están escuchando en inglés, los escriban bien para que van a casa y los estudien, para que así comprendan totalmente el concepto que estamos elaborando en ese momento que doy los versículos. As always, I am going to read our beginning text in English, but from there on, I will not read the verses. I will give you where they're found, and it is your obligation to write them a piece of paper and to go home and study them. Concerning the concept that we will be studying at that particular time that we quote those verses. Time will not allow us to go back and forth reading Spanish and English verses, so that's the reason why I'm just going to quote to you the verses and you write them down and you take them home and study them. Esta mañana vamos a continuar con los estudios de los libros y ya estamos en el libro de Tesalonicenses, la primera carta. Y vamos a dar un repaso de este libro en esta mañana y estos son los puntos que vamos a estar estudiando. Número 1, vamos a estar estudiando un fondo histórico del libro. Número 2, vamos a estar estudiando temas principales que el libro nos vienen a enseñar. Y número 3, vamos a estar viendo lecciones que son necesarias que usted y yo entiendamos hoy en esta mañana. As we have been doing up to this point, we're taking a survey of the books of the New Testament. And thus far, we are now in the book of 1 Thessalonians. And in studying the survey of the New Testament books, we have covered 3 points. Number 1, we have covered the historical background of the book briefly. Number 2, we have covered some of the important subject matter or themes throughout the book that you should be aware of.
And number three, we are looking at some lessons that are appropriate, some lessons that are necessary for us as Christians in order that our Christian walk may be stronger, in order that our knowledge of God's word will be wider, and that we will be more prepared with the word of God. Así que les ruego que por favor abran sus Biblias a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo del 12 al 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12 al 14. Y espero que no lo vaya a aburrir con esta voz, hermano, porque las alergias ya me traen. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo del 12 al 13. 1 Thessalonians chapter 2 and verses 12 through 14. 1 Thessalonians chapter 2, verses 12 through 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y os encargaremos y nos encargamos y anduvimos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. 1 Thessalonians chapter 2 and verse 12 through 14 reads as follows. That you would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God which you heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is true, the word of God which effectually works also in you that believe. For you, brethren, became followers of the church of God which is in Judea, or in Christ Jesus. For you also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. May God bless his holy word. Let us pray. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, en esta mañana, Padre Santo, llegamos al punto de la adoración hacia usted y de exponer el sermón hoy en esta mañana, eterno Padre. Le ruego pues que esté con este servidor suyo, eterno Dios, que pueda expresar mis pensamientos, los cuales usted me ha puesto en mi mente en el momento que he meditado sobre la lección que voy a presentar aquí en esta mañana. Que lo pueda presentar claramente, eterno Dios, y que ninguna duda exista en la mente de aquellos que escuchan. Que así, Padre Santo, puedan escuchar claramente su palabra y la puedan entender. Le ruego pues por los que vamos a escuchar de tu palabra por medio de tu siervo, eterno Padre. Que nos ayude, eterno Dios, no solamente a entender, sino a actuar conforme a lo que usted nos enseña en esta mañana. Y si acaso hay algo pendiente en nuestra vida, eterno Dios, que tiene que corregirse, le ruego pues que lo haga, que nos ayude, eterno Dios, para poder humillarnos y poder corregir aquello lo cual es necesario, Padre Santo, para poder continuar con nuestra vida cristiana. Heavenly Father, we now come to the portion where we are going to worship you through the means, Father, of listening to the sermon that will be expounded by thy servant. We ask, Father, this morning that you will be with thy servant, that you will give me a clear recollection of those things that I have meditated upon, that I will be able, Father, to communicate them in such a way that no doubt will rest in our minds, but that we will be clearly aware of your will, of your word, Father. And in doing so, that we can also apply those things to our Christian walk. Father, this morning, if there is something amiss within my Christian life, and that I need to take care of it, but I ask that you will give me the ability, that you will humble me before thee, Father, to take care of those things that are necessary, that I may continue to glorify you in my Christian walk.
It is through your Son, Jesus Christ, that we ask all of these things. Por medio de Jesucristo que le pedimos todas estas cosas. Amén. Cuando nosotros leímos el libro de Tesalonicenses, hermanos, tenemos que entender que tenemos que ir al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos miramos nosotros, hablando del fondo histórico, lo siguiente. En Hechos capítulo 17 y versículo en adelante, miramos nosotros que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero y solamente tiene tres entradas, a las sinagogas para predicar el evangelio de la palabra de Dios. Lo miramos en Hechos capítulo 17 y versículo del 1 en adelante. El apóstol Pablo dice en el versículo 2 o el versículo 3 que declaró y expuso por medio de las escrituras las cosas que eran necesarias que los escuchantes escucharan para que así ellos fueran obedientes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 nos enseña que algunos de ellos creyeron y se vino a formular por primera vez un grupo de cristianos en la ciudad de Tesalónica. Sin embargo, miramos nosotros que en ese momento, cuando el grupo de creyentes se reunieron para adorar a Dios verdaderamente, los judíos, los cuales estaban opuestos a que se predicara el evangelio, vinieron y causaron problemas. Y el apóstol Pablo y todos los hermanos que andaban con él tuvieron que retirarse de esa ciudad porque la vida de ellos estaba en peligro. Aún así, miramos nosotros que las personas que se quedaron en Tesalónica, los cristianos, recibieron problemas, recibieron cosas en contra de ellos a consecuencia de recibir la palabra de Dios. Y miramos nosotros que esto fue el inicio de la iglesia allí en la ciudad de Tesalónica. Whenever we consider the history or the background history of Thessalonica, the city of Thessalonica, and how the church was established at that particular time, we have to go back to the book of Acts chapter 17 and verse 1 and following. Because in those passages, we're going to notice the work of the Apostle Paul as he enters the city of Thessalonica. He is the man that goes into the Jewish synagogues because that's where the religious people were found. And as he entered the religious synagogues, we notice that the Apostle Paul preached the good news. And whenever they heard this, that is, the Jewish people heard this, according to verse 4, some of them were obedient to the word of God. And that is the beginning of a small group, and that is the beginning of the Church of Christ there in the city of Thessalonica. However, we notice that the Jewish people didn't take this laying down. They began to persecute those people that were obedient to the gospel. They were persecuting, first of all, the leaders, that is Paul and his entourage, the people that he had with him. However, we notice that Paul and the people that he had with him left the city. But that didn't stop the Jewish people from persecuting the people that had been obedient to the word of God. And we notice that that is how the Church of Christ started there in the city of Thessalonica. Segundo, nos damos cuenta que a consecuencia de una salida rápida del apóstol Pablo, no tuvo él el tiempo para instruir y enseñar a los discípulos de una manera en como el apóstol Pablo quiso. Y miramos nosotros que esto le causó al apóstol Pablo ansiedad, porque él había dejado a un grupo de cristianos que aún todavía no estaban fortalecidos en la palabra de Dios. Cuando usted lee el pasaje de Hechos capítulo 14, versículo 22 en adelante, en donde el apóstol Pablo establece 5 congregaciones en la región de Galacia, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tomó tiempo para fortalecer, para establecer a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, y aún también para establecer ancianos que pudieran dirigir la congregación o las congregaciones en aquel entonces. El apóstol Pablo no tuvo tiempo en esta ocasión de hacer eso. Y esto le causó al apóstol Pablo una ansiedad de que él se preocupó por la hermandad de esta ciudad. Y por eso es que miramos nosotros en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 17 en adelante, que dice:
Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de mí, o de que me gloree? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Noten que estos versículos los leo para que nosotros miremos que Pablo estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica, que él quería regresar. Pero como Pablo no pudo ir porque Satanás lo estorbó, en el versículo 2 del capítulo 3 de Tesalonicenses dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, siervo de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respeto a vuestra fe. Mandó a Timoteo para que él cumpliera el trabajo que se había empezado en aquel entonces. Whenever we notice the establishment of the church there in Thessalonica, we notice that there was a great turmoil, and the Apostle Paul had to leave. And therefore, because he did not spend enough time teaching them, training them, as he did in Acts chapter 14 and verse 22 and following, to the 5 congregations that were established in the region of Galatia. He confirmed the word with them. He taught them. As a matter of fact, he established elders in each congregation in order that they would be equipped with a biblical organization to where they would be instructed concerning the word of God. Well, he didn't have that privilege in the city of Thessalonica, because as soon as he preached the word of God, there was turmoil, and they were asked to leave the city of Thessalonica. So in 1 Thessalonians chapter 2 and verse 17 through 18, we notice there that the Apostle Paul mentions in his letter that there was a great desire, a great anxious within himself to be with them, but he could not do so at this time. Therefore, he sends Timothy, 1 Thessalonians chapter 3 and verse 2, he was going to send Timothy to be able to confirm them, to establish them, to educate them to the point where they needed to be. This teaches us the need of Timothy and Titus in order to fulfill some of the work that the Apostle Paul wanted to fulfill within the congregations. Esto nos enseña, hermanos, que Timoteo fue un hombre y Tito fue un hombre útil para el apóstol Pablo entrenar a las congregaciones en aquel entonces. Y claro que miramos nosotros que el apóstol Pablo los usaba a estos jóvenes de tal manera. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. La escritura dice que el apóstol Pablo manda a Timoteo, a la congregación de Corinto, para instruirles las cosas que él, Timoteo, había aprendido al apóstol Pablo, que él enseñaba a todas las iglesias. Y miramos nosotros en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, donde dice que el apóstol Pablo dice, te dejé en Éfeso para que ayudes a corregir la falsedad que se encuentra en esa congregación. Solo que estos hombres eran útiles para el apóstol Pablo, en instruir a las congregaciones. Y miramos nosotros que esto fue lo que pasó. We noted that Timothy and Titus and other brethren that were with the apostle Paul were helpful to him in fulfilling the plan of God with each congregation. For example, we notice in 1 Corinthians chapter 4 and verse 17, where the apostle Paul makes it very clear that he sends to them, to the church at Corinth, Timothy, in order for him to teach them the things that he has learned from Paul, as he has taught them in other congregations. And we notice that the apostle, that Timothy was sent to various cities, various congregations, in order to fulfill that work. Así que miramos nosotros que esto ocurre en aquel entonces. La carta fue escrita más o menos por el 50 y 51, porque miramos nosotros en Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18 y versículo Hechos capítulo 18, versículo 5, nota lo que dice. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Notice once again that in Acts chapter 18 and verse 5, we notice that Silas and Timothy come to the Apostle Paul from Macedonia. And we notice that they come with good news. We notice that the Apostle Paul was anxious to receive good news from the city of Thessalonica. And Timothy communicates to the Apostle Paul, everything is okay. The brethren are okay. They have been established. They have been edified. They have received the word of God. They're doing well. They're taking care of their problem. And we notice that this brought joy to the Apostle Paul in Acts chapter 18 and verse 5. It is at this time, the year between 50 and 51, that he writes the letter to the Thessalonians, or to the Thessalonians, in order to congratulate them in the effort that they were putting forth within the congregation. And we see this in 1 Thessalonians chapter 3 and verses 4 and following. It is there where Paul narrates to the brothers there at Corinth that he is very happy of the good news that he received from Timothy and Silas. Miramos nosotros, hermano, en Hechos capítulo 18, versículo 5 en adelante, en donde el apóstol Pablo recibe buenas noticias de Timoteo y de Silas concerniente a los hermanos en Tesalónica. Y fue ahí en donde el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica concerniente al gran trabajo que ellos están desempeñando en esa congregación. Y lo miramos nosotros en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 en adelante, donde el apóstol Pablo viene a expresar su agradecimiento hacia los hermanos por dedicar su vida al Evangelio a pesar de la persecución por la cual ellos recibieron al principio. Y entonces miramos nosotros que esto es un poco sobre el fondo histórico de la carta. Therefore, we notice that this is a little brief background of the book or letter that Paul writes to the brothers there in Thessalonica. We know that Paul is the author because of Thessalonians chapter 1 and verse 1. Sabemos bien que Pablo es el autor de esta carta por causa de lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Solo que no debemos tener ningún problema concerniente a esto. Los temas que se encuentran en este libro son los siguientes. El apóstol Pablo les habla sobre la vida consagrada, la manera en cómo Dios elige a sus santos y fieles en el cuerpo de Cristo Jesús. La vida consagrada hacia Dios. Y aún también les habla sobre la segunda venida de Jesucristo. The themes that we normally read about in this book of 1 Thessalonians are the following. First of all, the Apostle Paul makes them aware of how God elects his faithful, his saints to become members of the body of Christ. And second, we notice that the Apostle Paul makes them aware of the importance of a sanctified life. And third, we notice that the Apostle Paul makes them aware of the second coming of our Lord Jesus Christ. Entonces, estas son las lecciones que nosotros vamos a estudiar hoy en esta mañana. Primeramente, la importancia sobre la elección de Dios. Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 de la siguiente manera. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y luego miramos nosotros en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, que nos dice de la siguiente manera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Once again, let us look at the lessons of this book. First of all, we talk about the election of God. And we read verses 1 Thessalonians chapter 1 and verse 4. And we go also to 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13. Because within these two verses, it is noticeable that the Apostle Paul is making reference to the Thessalonians, the election of God. How does God call? Nosotros miramos que el ser humano por sí mismo ha llegado al pecado.
por sí mismo no pudo mantener una perfección ante Dios, sino que Isaías 59, versículo 1 dice, a consecuencias de vuestras transgresiones y pecados, Dios se ha separado del ser humano. Y miramos nosotros que a consecuencia del pecado y las transgresiones, Dios no tiene relación con el pecador. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 nos habla de eso, que Dios no puede habitar en donde hay tinieblas, y en donde hay pecado, existen tinieblas. El apóstol, más bien Lucas el escritor, dice en Mateo capítulo 26 y versículo 18, que el propósito del apóstol Pablo era de ir a los gentiles para sacarlos del reino de tinieblas y trasladarlos al reino del Hijo, el reino de luz. Por lo que miramos nosotros, que las personas que se encuentran en pecado se encuentran en tinieblas. Entonces, de ese ambiente, Dios ha extendido su misericordia al pecador. Y Dios ha extendido su llamamiento al pecador. Note lo que dice Romanos capítulo 5 y versículos de 6 al 9. Ahí miramos nosotros donde el apóstol Pablo está diciendo de que Dios, aún el mundo estando en pecado, envió a su Hijo para que muriere por nosotros, aún estando en pecado, para que nosotros podamos justificados mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Noten, el amor de Dios se demostró primero a nosotros, aún estando en pecado. Y miramos nosotros que esto es en la manera en cómo Dios ha extendido su elección, su llamamiento a todo pecador. La extendió ante la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que el llamamiento de Dios fue ante la fundación del mundo, pero no fue posible hasta que Jesucristo viniese a este mundo y derramara su sangre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 nos habla de esto. La sangre de Cristo Jesús es lo cual redime, es lo cual viene a quitar los pecados del ser humano. Se necesitaba la sangre de Cristo Jesús. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros sois hechuras de ¿quién? De Dios, mediante Jesucristo, la sangre de Jesucristo, para ser participantes de buenas obras. Entonces Dios nos ha llamado, Dios ha extendido su amor hacia nosotros, aún estando en pecado. A Él no le importó quién era, a Él no le importó qué tan metido estabas en pecado. Dios nos dijo, te amo y quiero que vengas a ser hijo mío. Quiero que vengas a ser hija mía. Y nos ha dado una manera en cómo llegar a ese punto, para que exista una reconciliación con Él. Porque si no nos venimos a reconciliar con Él, Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante, dice que el enojo y la ira de Dios está sobre nosotros. Y lo único que puede calmar la ira y el enojo de Dios es la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre viene a ser un paraguas sobre nosotros, que Dios ya no ve a nosotros como pecadores, sino que ahora ve la sangre de Cristo Jesús que está respondiendo por nosotros. Y Jesucristo está intercediendo por nosotros para que nosotros tengamos la oportunidad de estar con Dios por una eternidad. Y esto lo miramos nosotros en la Biblia. Whenever we look at in the scriptures, we notice that concerning the election of God, it is God that first loved us. Remember that Isaiah 59 and verse 1 and 2 speaks that we departed from God because of our transgressions and our sins. A person that lives in transgression, a person that lives in sin, cannot have a relationship with God. It is not that God departed his relationship from us, it's that we departed from God whenever we took off after sin. And once we maintain ourselves in that relationship, there is no way that we can be together with God. Because the payment of sin, of transgression, is death. And that means separation. Romans chapter 6 and verse 23. Remember what Romans chapter 5 and verse 6 through 9 says? That God was the one that demonstrated his love first towards us. That even though we were in sin, God sent his son to die for us, in order that we can have an opportunity to be able to be reconciled with God once again. Because you see, God's election was from the beginning of was way before the earth was created. Ephesians chapter 1 and verse 4 speaks of that. And we notice that
1 Peter chapter 1 verse 18 through 20 also makes mention of that as well. So if that is the case, then the blood of Jesus Christ was needed in order to be reconciled with God. And once Jesus Christ came into this earth, he died at the cross, he shed his blood. Now, through his blood, we now become redeemed. We now become sinless before God. And that's what Ephesians chapter 1 and verse 7 says, Romans chapter 3 and verse 24, and other verses that teach that. That's the election of God. But we have to submit ourselves to what God has established for us in order for us to do so. That's why whenever we read concerning Thessalonians, they heard the word of God, and they were obedient to the word of God. In other words, they put forth what God had told them to do, and their sins were washed away through the blood of Jesus Christ. La segunda lección que miramos nosotros aquí, hermanos, en este libro, es concerniente a la santificación. Y noten que Pablo le está enseñando aquí cosas que él quiso enseñarle al principio, porque la elección y la santificación son temas muy importantes para un recién convertido. Tienen que entender su situación delante de Dios, la que era antes y la que es después de que obedecen a Cristo Jesús. Y la santificación es una relación importante para el recién convertido. Note lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Interesante. Pablo les hace ver que la santificación es importante. La vida del mundo ya no es importante, sino que ahora la santificación. Lo cual nos lleva a la pregunta, bueno, ¿qué es la santificación? La santificación es el proceso del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida con la palabra de Dios, usándola para poder llevarnos a ser santos. Miren, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo, bueno, empieza del 13, pero yo quiero leer el versículo 15. Dice, sino, como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Cuando nosotros somos bautizados en las aguas del bautismo, el Espíritu Santo nos viene a consagrar, es decir, nos viene a poner aparte, y en ese estado ya somos santos, porque ya no existe pecado en nosotros. Romanos 4, 7, 8 dice, bienaventurado el varón el cual Dios ya no inculpa de pecado. Somos santos, pero ese estado de santidad no permanece para siempre, porque se necesita trabajo para poder ir avanzando en la obra de santificación. Y ahí es donde el Espíritu Santo trabaja con nosotros, ayudándolos para que lleguemos a ese punto. Muchos de nosotros somos perezosos y no queremos hacer el trabajo, no estudiamos la palabra del Señor y por lo tanto no existe santidad en nuestra vida. Somos solamente miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Pero algunos que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, los hemos visto en el mundo hacer cosas que nos da vergüenza. De yo decir, este es mi hermano o hermana. Quizás por falta de entendimiento, quizás por otras cosas, pero es por falta de santificación. Por eso Pablo dice, no vivéis conforme a la inmundicia, sino conforme a la santificación. Entonces, en la santificación, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para que así lleguemos a una perfección. Vamos nosotros de ser perfectos a perfectos a perfectos hasta que lleguemos a una madurez que Dios quiere que estemos. ¿Qué tanto tiempo se lleva? En algunos se lleva un poco de tiempo. En otros que tienen deseo fuerte y ánimo, se lleva muy poco tiempo. Todo depende en el deseo de uno y lo que uno quiere empeñar concerniente a tiempo para alcanzar ese punto. Si le dedicamos muy poquito tiempo, no vamos a avanzar mucho. Entonces, el apóstol Pablo quiere que entiendan ellos esto. Second, we notice that our second lesson here in the book of Thessalonians is concerning our sanctification, or their sanctification, which amounts to our sanctification as well. In 1 Thessalonians chapter 4 and verse 7,
It is there the Apostle Paul expresses this to them, that God's desire is for their sanctification. Now, this begs the question, well, what is sanctification? Sanctification is the purification of our life through the work of the Holy Spirit with the Word of God, not in a miraculous way, with the Word of God, helping us to be able to reach the point where we want to be at, and that is to be holy. When we go to First Peter chapter 1 and verse 16, it said, "Be ye holy, because our Father who is in heaven is holy." And we have to be holy in all manner of life. So that is the process of sanctification. And the thing about it is that whenever we are baptized, when our sins are taken away, the work of the Holy Spirit is to sanctify us. First Corinthians chapter 6 and verse 11 said, we were washed, we were justified, we were sanctified. Well, sanctification or sanctify there simply means that we were put apart. Where? In the body, in the church. In the church is where the Spirit works. And the work of the Spirit is to make every member of the body holy, totally holy, mature, to reach the perfection. Now, sometimes, it takes time in some of us. In others, we could see a rapid growth of sanctification. And what's important to notice is our desire in all of this. If we want to put more time in sanctifying our bodies, ourselves, in order to reach the point of maturity, we're going to do it because it is the Holy Spirit that is taking us to that point. But it is through the Word of God. That means I have to be reading this Word of God, not only reading it, but also applying it to my life, to my thoughts, in order for me to become the child that God wants me to be. That when I speak the Word of God. When I think the Word of God. And that I can be able to help others to come that way as well. And there's a lot of passages in the New Testament that speak about the work of sanctification. Ephesians chapter 4 and verse 11 through 13 speaks the work of sanctification. 2 Corinthians chapter 13 and verse 9 speaks the work of sanctification. The passage that we read in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13, it speaks the work of sanctification. 1 Peter chapter 1 and verse 2 speaks the work of sanctification. There are different passages that relates to the work of the Holy Spirit sanctifying the Christian in order to reach the point where God wants him to be holy, to be separated totally from the world. I'm ashamed to see some of my brothers that call themselves brothers and members of the body of Christ. They're still doing works of the world. They're still out there drinking. They're still out there dancing. They're still out there womanizing. They're still out there doing all sorts of things that the world has to offer. And yet they say they're the members of the body of Christ. And yet some of them even come to the front and participate in this sacred acts that we have to administer to the church. And when it comes to that, you remember the book of Malachi? The book of Malachi, God was angry because the Jewish people were doing exactly the same thing. And God says, you do not take care of my works. You do not do that. You're not holy enough to take care of my works. So that's what the Apostle Paul is trying to relate to the Thessalonians in that particular time. Y tercero, hermanos, ya me está cagando la voz. Y tercero, miramos nosotros que la palabra del Señor nos habla concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Esto es algo importante y algo muy intenso, algo muy profundo que debemos de estudiar un día de estos. Pero solamente voy a decir unas breves cosas concernientes a la segunda venida de Cristo. Hay dos pasajes que los falsos maestros han tomado para hablar y para abusar de la venida de Jesucristo. Es Mateo capítulo 24 y primero a los Tesalonicenses capítulo 4. Y de ahí se ha sacado la falsa doctrina del rapto. Entre ellos se ha establecido tres doctrinas falsas.
Una de ellas se llama la escatología realizada, que ahora se practica mucho por miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Nuestro hermano, que era hermano en Cristo en un tiempo, Mark King, escribió un libro concerniente a esto, que él dice que la segunda venida de Jesucristo ya ocurrió en el día 70. Usa el texto de Mateo capítulo 24, una falsedad tremenda en todo eso. Y ahora andan hermanos debatiendo este punto, igual como Mark King, ¿verdad? Segundo, miramos nosotros que en la falsa doctrina del premilenio, los 7 años de tribulación y los 3 años y medios, en donde ellos enseñan que Cristo va a venir 1, 2, 3, 4 veces a este mundo, cuando Jesucristo dice que va a regresar una sola vez. Y durante su enseñanza, en 1, 2, 3, 4, varias personas lo van a ver en ese tiempo. En la primera venida lo van a ver, en la segunda venida, y la Biblia enseña que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Todo ojo lo verá. Mateo, cuando habla de la venida de Jesucristo, todas las naciones estarán delante de él. No va a haber pedacitos aquí, pedacitos allá. La segunda venida de Jesucristo. Y miramos nosotros que la Biblia enseña que sí va a venir Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante, nos dice que cuando Jesucristo vaya a venir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 21 en adelante, nos enseña qué va a ocurrir cuando Jesucristo venga. Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice que todos los que están en sepulcro lo van a oír, se van a levantar. No van a quedar unos y después de 3 años y medio se van a resucitar otros. No, todos van a resucitar. Unos a condenación de vida, unos a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Todos. Entonces miramos nosotros que la venida de Jesucristo es importante. La venida de Jesucristo va a venir. Nadie sabe cuándo. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 24. Nadie sabe cuándo, sino que vendrá como ladrón viene a nuestra casa. Si yo supiera cuándo el ladrón va a venir, me sentaré en la silla y tuviera un cañón ahí, ¿verdad? ¡Pum! Pero nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a venir a la casa. Y así va a venir Jesucristo. Ahora muchos dicen que va a venir el primer día de la semana. Y aún sabiendo que, bueno, vamos a suponer que eso sea cierto, ¿verdad? Los hermanos ni te importa venir a la iglesia. Están en la casa, sentados, mirando el fútbol o qué otra cosa, ¿verdad? Pero la cosa es que Jesucristo va a venir a esta tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya lo dije en inglés o no? Ya perdí cuenta, ¿no? The second coming of our Lord Jesus Christ is going to happen. These passages are controversial passages because out of these passages, the false teachers have made different doctrines. They use Matthew 24, they use 1 Thessalonians chapter 4 in order to establish 3 very critical doctrines, false doctrines that have gone throughout the world. It's called the realization of eschatology, and then it's called premillennial, and then it's called the doctrine of the 3.5 or the tribulation years. And all of it has to do with all the doctrine that Haley, I don't know if you know this person or not, but he wrote a book back in the 1970s, and that's how it all began. But concerning the second coming of Jesus Christ, it is going to happen. The way it's going to happen is 2 Peter chapter 3 verse 10 and following, it tells you what's going to happen. In 1 Corinthians chapter 15 and verses 21 and following, tells you what events are going to happen. And Revelation chapter 1 and verse 7, it tells you who are going to be judged. 2 Thessalonians chapter 1 and verse 7 and following, how they are going to be judged. Matthew chapter 25, it tells where they're going to end up. They're either going to end up in heaven or in hell. Right now, there's nobody in heaven and there's nobody in hell. I hate it when people in the funeral service say, well, they're in heaven enjoying God. There's nobody in heaven right now. Nobody in heaven. Our souls go to a place that's called Hades. And it's an intermediate place where all souls are gathered. When Judgment Day comes, according to Revelation chapter 20, verse 11 through 15,
Hades will give up its souls in order for them to be judged, and then they will depart, either to heaven or to hell. But those are the lessons that we find within the book of 1 Thessalonians. Hoy en la mañana, si acaso hay alguien que esté sujeto a la invitación de Dios, porque Dios siempre hace una invitación, es posible que entre nosotros se encuentren personas que han escuchado el Evangelio, pero aún no han obedecido a Cristo Jesús. Hoy esta mañana, si acaso usted está listo, si acaso está listo para entregar su vida a Cristo Jesús, le llamamos para que venga. Si hay hermanos entre nosotros que no han vivido la vida que deben de vivir y saben bien que necesitan que arrepentirse ante el Señor, le rogamos que lo haga lo más pronto posible. This morning, if you have not obeyed the gospel and you have been taught the gospel and you want to do it this morning, we invite you to come forward. However, if there are brothers and sisters in Christ that have not lived the Christian life as the Bible teaches, and you need to make things right with God, you need to repent before God. Whatever the case may be, won't you come as we stand and sing the invitation song.